el tema de la compatibilidad entre el conocimiento inmutable divino y la mutabilidad del mundo. En este punto yo voy a empezar a hacer un desarrollo y admito tener un poco de ventaja porque tengo tus vídeos como para ver el tipo de críticas. Claro. Entonces, más allá de que atacar, pienso ponerte, digamos, escenarios donde sea razonable pensar que efectivamente es posible que se conozca lo mutable a partir de lo inmutable, ¿ok? No, he notado que pones varios ejemplos, por ahí pongo uno, esta idea de cómo, o sea, cómo si yo quiero que mi camiseta esté siempre en correspondencia con la camiseta de mi amigo, lo colocaste una vez en un en vivo, si yo soy inmutable, yo no me puedo cambiar mi camiseta para tener otro color de camiseta, pero mi amigo sí va cambiando el color de camisetas, es como que sería imposible que haya una correspondencia todo el tiempo, en todo momento, con los colores de las camisetas, ¿ok? Aquí sí me voy a poner un poquito técnico con esta cuestión de cómo Dios conoce lo mutable, porque dado que Dios es inmutable, no está sumergido en el tiempo, es atemporal, pero lo voy a tratar de hacer de manera simple. Santo Tomás pone un ejemplo. Santo Tomás dice, bueno, imaginemos un hombre que está encima de no sé, de una montaña y está visualizando todo el camino, todo el recorrido de un sujeto, pero el sujeto está siendo en acto, está siendo como presente en cada uno de los espacios de ese camino, ¿viste? Como no sé cómo lo llaman, capaz allá en España, esta idea de las maquetas, son representaciones a baja escala de edificios y no sé qué, que hacen los cursantes de ingeniería, arquitectura, etcétera. Sí. Entonces nos podemos imaginar algo así, nos podemos imaginar un camino, o sea, estar como en una especie de montaña, una pequeña maqueta, un camino, y que un sujeto, hay una pluralidad de sujetos así siendo en cada momento del camino, en cada espacio de ese caminito. Vale, Entonces, sí. entonces algo más o menos así es lo que sugiere Santo Tomás. ¿Qué es lo que da a entender esto? Da a entender primero que la sucesión cronológica de eventos en Dios se da en un mismo momento, ¿ok? Pudiese decirse que esto es problemático, como en una oportunidad bien señalaste, dijiste, bueno, pero hay verdades enunciables que serían contradictorias si Dios la conoce en un mismo momento, como que yo ahora estoy vivo, no es una verdad que pueda ser, o sea, no es un enunciado que pueda ser sostenible durante todo el tiempo, porque yo evidentemente no estuve vivo todo el tiempo. Y aquí es donde capaz me sacas un clip en donde voy a decir que efectivamente Dios conoce que tú estás vivo y no vivo al mismo tiempo, ¿ok? Pero esto no me parece contradictorio. ¿Por qué? No me parece contradictorio porque en la lógica, por ejemplo, entendemos que para que algo sea contradictorio tenemos dos indicadores, el indicador temporal y el indicador del sentido, Sí. ¿ok? Entonces, ¿qué es el sentido en la lógica? El sentido en la lógica es ese modo en el que la idea se relaciona con el objeto del cual se predica, ¿ok? Pongo por ahí un ejemplo bastante simple para que se entienda. Imaginemos, o sea, vamos a poner como supuesto una especie de dualismo alma-cuerpo, muy cristiano, en donde, bueno, tu alma sigue después de la muerte, pero tu cuerpo muere efectivamente aquí. Entonces yo puedo decir que Aristarchus, si entendemos la definición de mortal como dejar de existir, por ejemplo, yo puedo decir que Aristarchus es mortal e inmortal al mismo tiempo, bajo la misma definición de mortal, pero en sentidos distintos. Porque fíjate que la idea, cuando yo digo que Aristarchus es mortal, se relaciona con un aspecto específico de Aristarchus, que sería su alma, su cuerpo es mortal, y cuando yo digo que es inmortal, o sea, que no es mortal, que no muere, que no deja de existir, me refiero a otro aspecto específico de Aristarchus. Entonces, es al mismo tiempo Aristarchus mortal y no mortal, pero en sentidos distintos, porque el sentido es ese modo en el que la idea se relaciona con la cosa. Entonces, ¿por qué yo voy a defender que este tipo de enunciados es perfectamente posible? Porque si Dios conoce que ahora Aristarchus está vivo y ahora Aristarchus no está vivo, dada esta representación que se hace de conocerlo en un mismo momento, como en esta maqueta o el hombre parado encima de la montaña, la forma en la que la idea se relaciona es a un aspecto específico distinto del camino, aunque yo lo esté viendo todo en acto, ¿viste? Aunque yo tenga la maqueta presente aquí, siendo enfrente de mí. Entonces mi pregunta sería, ¿cuál sería la razón por la cual, a tu juicio, Dios no puede conocer todos los tiempos cambiantes
sí sabemos que puede conocer, al menos solventar este tipo de cuestiones de cómo conocer verdades aparentemente contradictorias, y aún puedo poner un ejemplo usando tu misma analogía de la persona de la sudadera. Imaginemos que Aristarchus se coloca una sudadera encima de otra. Aristarchus no tiene una sudadera, Aristarchus no tiene un momento, ¿viste? Sino que tiene varios momentos al mismo tiempo. Entonces, yo puedo decir que Aristarchus tiene una pluralidad de sudaderas, y si yo me pregunto, vamos a poner un ejemplo así, Aristarchus se pone una sudadera roja, una sudadera azul y una sudadera negra. Luego yo tengo a Aristarchus en un lado y tengo a su amigo del otro lado. Su amigo tiene una roja. ¿Aristarchus tiene una roja? Sí, sí tiene una roja. Bueno, entonces su amigo va y se cambia y se pone una negra. Y Aristarchus tiene una negra, y bueno, sí, Aristarchus también tiene una negra. Entonces, así sucesivamente, ¿viste? Como que dado que todos los momentos del tiempo son para Dios un mismo momento, es perfectamente plausible que la verdad sea cambiante y aún así haya correspondencia. No sé qué problema verías tú con esta cuestión. Bien, el problema es el siguiente. La manera en la que tú has dicho que Dios percibiría el tiempo es básicamente la que corresponde al tipo de tiempo que postulan los que defienden la teoría B, ¿vale? Un tiempo en el que todo es simultáneo, todo es a la vez. ¿Conoces el concepto de teoría B del tiempo? Sí, sí, correcto, pero Vale. no estaría de acuerdo, más o menos para que nos entendamos y si quiere abreviar un poco, Vale. yo digo que es más una forma de teoría moving spotlight, ¿viste? Una teoría de foco móvil, algo así, correcto. Es teoría A, pero tiene una especie de ontología ya realizada. Yo creo que si es moving spotlight, ahora explicaré para que la gente nos pueda seguir a qué nos referimos con moving spotlight. Pero si es moving spotlight, el problema persiste. La única manera de resolver el problema es decir, pues es teoría B eternalista. Tu ejemplo de las camisetas, a ver, y que tú ahora lo has planteado como que aquel de las dos personas, aquel que es inmutable, tiene tres a la vez y el otro va cambiándosela. Claro, como este ejemplo de las camisetas era un ejemplo para hablar del conocimiento en tanto correspondencia entre creencia y realidad, yo lo que seguiría diciendo es que o bien la realidad es cambiante, teoría A, o bien la realidad es no cambiante, teoría B. Se aplica tercero excluido. O es lo uno o es lo otro. O es real el fenómeno del cambio o no es real. ¿Vale? Entonces, yo lo en compro este como ejemplo real. se podría seguir diciendo que para que haya correspondencia, o los dos tienen tres camisetas todo el tiempo, o hay uno que va cambiando y otro que va cambiando. Pero el hecho de que uno tenga tres a la vez y el otro vaya cambiando no resuelve el problema, porque seguiríamos, para seguir hablando de verdad o de lo que se corresponde con la realidad, podríamos simplemente decir, bueno, pero uno de los dos tiene solamente una camiseta roja, tiene el otro solamente una camiseta roja y no se correspondería, no habría una correspondencia porque la correspondencia sería tener solamente una camiseta roja. O sea, o el cambio es un fenómeno objetivamente real o no lo es. Las verdades de la realidad son expresables mediante proposiciones. El defensor de la teoría A, y entre ellos está curiosamente Tomás de Aquino, en algunos puntos de la Suma Sí, sí. Teológica por lo menos, el defensor de la teoría A dice que proposiciones como ahora Sócrates está sentado son verdad mientras Sócrates está sentado y que cuando deja de estar sentado ya dejan de ser verdad. Entonces, claro, la cuestión es, ¿ese conocimiento o está en Dios o no está en Dios? Y si está el de que ahora está sentado siendo Dios inmutable, pues tiene que estar... o sea, no puede pasar de no estar a estar. O sea que o bien lo que esté en Dios, o bien se corresponde con la realidad, o bien no. Pero claro, si la realidad va cambiando, pues no se va a corresponder siempre con la realidad. Cuando yo me refiero al conocimiento, cuando hablamos del conocimiento, es que efectivamente aquello que se da en uno lo tenga por conocido el otro, ¿ok? Entonces, cuando yo digo que uno tiene efectivamente una camiseta, el otro sabe que ahora, o sea, yo lo que te estoy planteando es que Dios, todos nuestros ahoras, que son distintos, para Dios es un mismo ahora, ¿ok? Entonces cabería esta crítica, por ejemplo, que yo la voy a formular así porque más o menos fue lo que te entendí, aunque no la señalaste de esta forma, pero tú me dirías, bueno, pero eso es
problemático porque la verdad, el enunciado yo ahora estoy sentado, no en todos los momentos es verdad. Entonces, digamos que, por ejemplo, un enunciado que ahora es falso, que es Aristarcus ahora no está hablando con otro teísta, es un enunciado que no se puede tener como verdadero, que fue verdad en un momento, pero no se puede tener como verdadero ahora porque no sería conocimiento, pues no se corresponde con la realidad el enunciado de que Aristarcus ahora no está hablando con otro teísta, ¿ok? Fue una Vale, sí. verdad cuando no estábamos hablando, ¿viste? O sea, fue verdadero en ese momento, pero entonces si Dios conoce, porque yo lo que te estoy planteando es que Dios ahora conoce que Aristarcus está hablando con otro teísta y del Claro. mismo ahora conoce que no está hablando con otro teísta. No sé si me hago entender. O sea, yo te estoy planteando que Dios ahora Sí. y en todos los ahora conoce ambas cosas. No sé si me hago Vale, entender. o sea, vale, vamos a ver. O sea, tú dices que Dios conoce que ahora Aristarcus está hablando con otro teísta y que ahora Aristarcus no está hablando con otro teísta. Correcto. Lo conoce. Simultáneamente conoce las dos cosas, conoce dos cosas Correcto. contradictorias. Correcto. Simultáneamente, pero en distintos sentidos. Aquí es donde Vale, va. y Yo lo que te estoy estos distintos sentidos, ¿qué son esos distintos sentidos? los distintos sentidos es precisamente, ya aclarando que el sentido es la forma en la que la idea se corresponde con la realidad. Ese es ese aspecto específico de la realidad a la que la idea señala. Cuando hablamos, por ejemplo, de la maqueta, cuando hablamos, por ejemplo, del señor parado en la montaña, ¿ok? Cuando él conoce en el mismo momento que la persona está de pie y la persona no está de pie porque se sentó al final del camino, por ejemplo, es un hecho que está viendo en el mismo momento, ¿viste? Pero cuando Sí. la idea se corresponde con la realidad, se corresponde a distintos aspectos de la realidad. Más o menos para que lo vamos comparando un poco con esta noción de la teoría Moving Spotlight o la teoría del foco móvil. Ambos estamos de acuerdo que hay un bloque temporal, ¿ok? Pero dado de la misma forma que hay un bloque temporal, existe realmente un foco parado en un punto específico de ese bloque temporal haciendo un recorrido, ¿ok? Va haciendo ese recorrido y eso, dime. Ahí está el problema, otro A teísta, ahí ver. está el problema, en que, a ver, la teoría Moving Spotlight, igual que la Growing Block, o igual que cualquiera que implique cambio objetivamente real, acaban teniendo el mismo problema. Y me explico brevemente porque quiero que la gente entienda de qué estamos hablando con esto de las teorías del tiempo. Es decir, a ver, para que se nos entienda. Como sabéis, hay dos grandes teorías del tiempo que podríamos decir que son la teoría A y la teoría B. Que una de ellas, la teoría A, lo que plantea es que el fenómeno del cambio es objetivamente real y que, por ejemplo, pues o sea, el fluir del tiempo es objetivamente real. Es verdad que las cosas están cambiando y que vamos a dejar de hablar en esta conversación, que hemos empezado a hablar en cierto momento. Todo esto son fenómenos que van sucediéndose realmente. Y la otra, que creo que se puede entender mejor la teoría A, cuando se entiende lo que es la B. La otra, que es la teoría B lo que dice, lo que plantea es que realmente este fluir del tiempo es ilusorio y que la realidad es que todos los momentos temporales ya están eternamente dados en un bloque de manera simultánea, como si pues todas, o sea, para que la gente nos entienda, ¿no? Imaginaos que un bloque en el que podéis verme a mí desde que era un bebé hasta ahora, bueno, incluso más allá, ¿no? Incluso cuando vaya siendo más mayor, y podéis ver como todo a la vez, como si fuera en una dimensión espacial. Imaginaos el tiempo como una dimensión espacial y veis a la vez todos los momentos de mi vida, simultáneamente todos en bloque a la vez. Igual que un bloque sólido existe todo él a la vez, ¿no? Pero disculpa, en la Moving Spotlight también existe el bloque. Y no, Vale, a eso. Antes quiero que entiendan teoría A y teoría B vale. de la manera estándar. Vale. Creo que se ha entendido y que supongo que los que ya sois de este canal de hace mucho tiempo ya sabéis de esto. Vale. Entonces,
Hay unas teorías un poco, pues, yo las considero mixtas en el sentido que incorporan cosas de las dos. Una es la Growing Block, que no voy a mencionarla aquí porque ya bastante problema tenemos, y otra es la Moving Spotlight, que lo que plantea la Moving Spotlight es que hay un bloque, o sea que todos los momentos temporales son, en cierto sentido, son simultáneamente eternos y existentes en ese bloque. O sea, está ese bloque temporal, por decirlo así, todo a la vez, en el que podéis verme a mí desde que era pequeño hasta ahora, pero el spotlight es como, imaginaos una lucecita, para ser metafóricos, ¿no? Que va recorriendo el bloque y que hace que, claro, que si bien todo el bloque existe a la vez, porque todos los momentos temporales son simultáneos, hay un momento temporal, que es el actual, que tiene como más presencia que los otros, por decirlo así, Claro, ¿no? tiene una... se me fue tiene una posición privilegiada, digamos. O sea, hay un privilegio en el presente respecto a los otros tiempos, pero todos Sí, son reales. O sea, no es que a modo presentista, por ejemplo, que el árbol... Y esto si te pones a ver, Aristarcus está en Aristóteles. O sea, cuando dice, por sí, ejemplo, que la potencia es, que por ahí yo me estaba peleando en estos días en el grupo, de que la potencia en Aristóteles es ente, eh, yo le decía, o sea, si te pones a analizar a Aristóteles con la noción, por ejemplo, esta relación acto-potencial en términos temporales, el árbol que va a ser mañana ya es de la semilla, o sea, de la semilla que yo tengo hoy, el árbol de mañana ya es hoy. O sea, tiene un modo de ser realmente hoy. O sea, no es que sí, es algo que no es y pasa a ser. No, es que es de un modo y mañana será de otro modo. Entonces, yo digo que totalmente. apunta mucho a esta noción tipo Moving Spotlight. Ahora bien, tú me dirías... Pero el problema ya era esto, ¿no? Que cuando tenemos la Moving Spotlight, que es esto que Ujú. planteas tú, en el que lo actual tiene una presencia, eh, una presencia privilegiada, una ontología privilegiada, o sea, eh, aceptamos que existen el pasado y el futuro de manera eterna, pero el presente existe más o existe o no existe más, existe de manera privilegiada, de manera distinta, y como en este caso de teoría muy bien Spotlight, igualmente hemos tenido que volver a acabar en la idea de que el cambio es un fenómeno real, y que ese presente privilegiado, esa situación de ser privilegiada, va mutando realmente, volvemos otra vez a lo mismo, que es que por mucho que haya bloque también en Moving Spotlight, se pueden postular verdades objetivas respecto a eso que va cambiando. O sea que volvemos a lo mismo Claro, y volvemos a que Dios, si es inmutable, no sabe en qué punto está el spotlight, porque el spotlight es mutable, el spotlight se va moviendo. O sea, en claro. ese bloque, el Dios puntito de tendría, luz. Dios tendría como otro foco en donde ve todo el bloque alumbrado al mismo tiempo. Claro, pero el spotlight, pero el spotlight es real o no es objetivamente real, porque si es un fenómeno objetivamente real, ya me estás diciendo que por ser inmutable hay un fenómeno objetivamente real que Dios desconoce, porque si Dios es inmutable, ya no puede incorporar en su conocimiento la mutabilidad de ese puntito de luz que va recorriendo el bloque y que le dice cuál es ese ahora privilegiado. Eso ya no lo Claro, puede claro. incorporar. Claro, Aristarco, pero vamos al punto. Recuerda, por ejemplo, que el conocimiento, que por ahí te lo comentamos, no lo hemos comentado aquí en el en vivo, que era una crítica a la definición de conocimiento que tú estabas manejando, esta definición de creencia verdadera justificada, que no era que tú la estás manejando, esa es la definición más manejada en realidad, que es la que plantea Platón en el Teteto. Y yo te pregunté que si habías interactuado con qué considera conocimiento el tomista, o sea, cómo No, define el conocimiento el tomista, y qué significa que algo sea conocido. Entonces, fíjate el punto. El conocimiento, ¿qué va a ser el conocimiento por el tomista? Recordando que viene de una, no sé, vamos a llamarlo tradición aristotélica, evidentemente trabaja sobre las bases de Aristóteles, y se dice que nosotros conocemos el mundo por abstracción, es decir, cuando yo veo la mesa, cuando yo veo los objetos, abstraigo esa forma, esa realidad, la conceptualizo y yo puedo entender que afuera hay un objeto con las características, etcétera, etcétera. Hay una relación de abstracción, ¿ok? Eso es lo que vamos a, por simplificar, llamar proceso de conocimiento. Es el proceso por el cual se llega a conocer.
Vale. Pero el conocimiento en sí es la presencia del objeto en el sujeto, ¿ok? Es el objeto que es real y el sujeto que la conoce, que ese tiene en su mente, vamos a decirlo así, que ahorita voy a hacer otra distinción también para que se Sí. entienda esta noción de lo mutable, pero el objeto es presente en el intelecto, ¿ok? Sí, Eso es conocimiento. esta noción de conocimiento netonismo a la que te refieres, creo que se puede ver en Suma Teológica, cuestión 14, artículo 1, que los seres que tienen conocimiento incorporan o contienen la forma de cosas distintas a ellos, ¿no? Como si yo conozco una piedra, yo tengo en mí la forma de la piedra. Tienen la De la forma de otros. Entonces, bueno, fíjate, si entendemos que la relación entre el conocimiento se da por la relación entre el objeto y el intelecto del sujeto, ¿ok? Por esta presencia del objeto en el intelecto del sujeto, si bien para Dios este fenómeno, vamos a decirlo así, este fenómeno, el foco que se va moviendo, ¿qué es lo que va a decir Santo Tomás? Bueno, si bien ¿cómo es teísta, lo va a defender de alguna manera, pero lo que se va a plantear que no lo considero, o sea, yo no considero que exista la contradicción entre los términos, sino que es posible. ¿Y es posible por qué? Porque como yo aclaré al principio, el indicador temporal, este indicador, este foco, que es realmente que se va moviendo de un momento a otro, es un fenómeno real que lo percibimos nosotros los seres limitados. Es decir, la percepción de este fenómeno es en función de estar limitado a un aspecto específico de ese bloque, ¿viste? O sea, lo que nos hace a nosotros percibir eso es precisamente la limitación que nosotros somos en un tiempo determinado y estamos sumergidos en el tiempo. ¿Qué va a decir Santo Tomás? Que aunque Dios conozca todo el bloque como ya alumbrado, como ya haciendo, porque tiene, no sé, otro foco que apunta al bloque y ya lo ilumina completamente y todas las cosas están siendo en acto, se puede del mismo modo distinguir un momento de otro, lo que para nosotros sería un momento de otro, para Dios sería un sentido, porque es la forma en la que se relaciona cada aspecto de ese objeto, de ese bloque temporal que Dios tiene enfrente, por ponerlo de alguna manera, para que se entienda. ¿Y qué es lo que va a decir Santo Tomás? Santo Tomás lo que va a decir es que si el objeto, o sea, cualquiera de los momentos es presente en el intelecto divino, sí. Entonces, Dios no requiere conocer de manera limitada un aspecto específico o qué aspecto específico objetivamente va mutando para yo llamarle a eso conocimiento, porque el objeto, el bloque temporal, está siendo presente en Dios. Si yo tengo el bloque por conocido, el hecho de que exista para los entes un cambio objetivamente porque están limitados a un aspecto específico del bloque, eso no implica que yo no conozca el bloque. Sí, bueno, a ver, yo nunca diría que el argumento este de la mutabilidad e inmutabilidad implica que Dios no conozca el bloque o que no conozca incluso el mundo distinto a él. No es por este argumento, sino que dentro de los argumentos de conocimiento divino, en todo caso, sería por otros que son peores, o sea, son mucho más destructivos para el conocimiento divino que este. O sea, este argumento, que es el de Kretschmann, solo implica que lo que Dios no conoce es si algo está pasando ahora, o si ha pasado antes, o si pasará después. ¿Vale? Esto es lo que implica este argumento. ¿Vale? Para que la gente no se confunda. Este argumento, que es el de Norman Kretschmann, lo que implica es eso, es que Dios no es omnisciente porque incluso si conoce a la vez todo el bloque entero del tiempo, lo que no sabe es de ese bloque qué está realmente pasando ahora, qué realmente ha pasado antes y qué realmente va a pasar después. Y eso lo digo asumiendo una teoría A que implica que esto no son lo de que hay una hora y un antes y un después no son ilusiones que tengan que ver con nuestro punto de vista, sino que son realidades, que las cosas realmente han pasado antes o pasarán después o pasan ahora. Claro, Si hay alguien me acerca objetivamente el foco, que hay un foco objetivamente rodando por ese o desplazándose por ese bloque, claro. Exacto. Y si alguien me dice que no, que ni siquiera hay foco y que todos los momentos son igualmente reales sin ningún privilegio, como el privilegio que otorga el foco en la Moving Spotlight, ahí sí, bueno, estarían diciendo que el fluir temporal es una ilusión y bueno, habría que ver
cómo se puede defender esto o si tiene implicaciones o lo que sea. Pero en todo caso, como no estamos en eso, yo no voy a ir por ese lado. No, Lo y que voy a decir es esto. fíjate que puntualmente, Aristarco, yo lo que te estaba tratando de señalar, y aquí sí lo voy a señalar un poco más técnico, lo que yo te estaba tratando de señalar es que el hecho de conocer el ahora como un momento distinto a todo lo demás es precisamente en función de la limitación, o sea, del ser del sujeto estar sumergido en el tiempo. Yo no estoy diciendo que dependa del Vale, sujeto, no, yo estoy diciendo que es algo real y que al mismo vale, tiempo no implica un problema en la omnisciencia, porque la omnisciencia es precisamente conocer todo, ¿ok? Conocer cada objeto. Y fíjate que dentro del bloque están todos los objetos. Entonces, ¿por qué tú dirías, por ejemplo, que, o sea, que Dios hay algo que no conoce cuando todos los objetos están en el bloque que él conoce? Es como que tú me digas, mira, esta parte, vamos a llamarla la sección 37 del bloque temporal, es real ahora, ¿ok? Y yo te estoy diciendo, pues sí, pero yo tengo el bloque ahora de frente, ¿viste? Para mí todas las secciones del bloque son ahoras. Entonces cuando tú me dices, bueno, y para ti, Jairo, el bloque, la sección 37 del bloque, ¿es realmente ahora? Y yo sí, aquí la tengo, te la saco y te la muestro. Esta es la sección 37 y la tengo como un ahora. No sé si me entiendes, yo la veo como un ahora. Bueno, tú aquí te estás poniendo en el papel de Dios en este ejemplo que me pones, ¿no? Sí, Como, claro, vale, sí. vale. Dios ve el foco, ¿sabe dónde está el foco del Moving Spotlight o no? O sea, ¿para Dios existe el foco? Sí, para Dios existe el foco en todos los... O sea, para Dios En todos los existe momentos a la vez. un solo foco. No, escúchese. Para Dios existe un solo foco. ¿Qué significa un Para solo Dios, foco? sí, un solo foco en todo el bloque. O sea, Vale, para Dios hay un solo foco en todo el bloque. Entonces, sí, correcto. ¿es verdad que hay un solo foco en todo el bloque? Sí, por supuesto, el bloque es real, todo el bloque. ¿Es Claro. verdad que hay un foco recorriendo el bloque? Sí, correcto. Lo Vale, que yo te entonces, estoy diciendo es que para Dios es verdad que hay un foco recorriendo el bloque. para Dios es verdad que hay un foco recorriendo el bloque, sí, pero no distingue como nosotros un ahora, o sea, para Dios la distinción entre la sección que está iluminada y la que no está iluminada no es esta noción de tiempo. O sea, no es como nosotros que ayer estuvo el foco en la sección 36 y hoy está en la 37. Es objetivamente verdadero, escúchese, es Sí, objetivamente verdadero. pero si es objetivamente verdadero que el foco pasa Ajá. de la sección 36 a la sección Ujú, 37, ujú. cuando el foco está en la sección 36, ¿está Dios no, solamente en ¿está solamente en la sección 36? es que aquí es donde viene el problema. Fíjate, me encanta lo que estás diciendo. Pero podría responder a esto para ver si... O sea, cuando el foco está en la sección 36, ¿está solamente en la sección 36? Cuando el foco está en la sección 36, está solamente en la sección 36. Podría decir que sí, no le vería problema. Sí, O sea, voy a decir que sí. ese foco que dices que objetivamente va recorriendo el bloque. Cuando el foco está en la sección 36, solo está en la sección 36, ¿vale? Ujú. Y cuando pasa a estar en la sección 37, solo está en la sección 37. Entonces, claro, cuando el foco está en la sección 36, ¿Dios sabe que el foco está en la sección 36? Ok, tú dices que sabe que solo está en la sección 36, respondo no. Entonces, si has No. dicho, si has dicho que es objetivamente verdad que el foco solo está en la sección 36 y ahora dices que Dios no sabe que el foco solo está en la sección 36, acabas de admitir que ese Dios no es omnisciente, porque hay algo que es objetivamente verdad y que Dios no sabe.